es ingeniero el coronel Lucio Gutiérrez y aparte es un expresidente de la República, ¿no? Del Ecuador. Yo soy ecuatoriano y él también. Más allá de la política, yo quiero hacerle unas preguntas también. Ahí está, mira, ahí llegó Lucio Gutiérrez. Por favor, moderadores, ayúdenme. Ahí llegó mi coronel. Por favor, ahí está. Hay que Ahí invitarle. está. ¿Qué tal, Lucer? ¿Cómo estás? Saludos, compañero. Y bienvenido, señor ingeniero Lucio Gutiérrez. Mucho gusto. Buenas noches, un placer saludarles. Estoy viajando desde la ciudad de Cotundo para Baeza y luego a Quito. Yo tengo un emprendimiento de bebida de guayusa que lo fabricamos en la ciudad del Tena, en una finca cerca del Tena, y estamos llevando este cargamento que el día de mañana tenemos que entregar en los locales del TIA para que se distribuya a nivel nacional. Así que, amigos, esa es la vida del emprendedor, de día, de noche, de madrugada, pero ahí estamos, el trabajo dignifica al hombre. Así que un saludo cordial, amigos, a todos los jóvenes, a todos los amigos que están conectados en Conciencia Política y listos para saludarles, a conversar con ustedes unos minutos con el mayor gusto. No lo podemos ver todavía, no lo vemos, no está activada la cámara, pero bueno, eso no hay ningún problema, mi coronel. Antes de darle paso a mis invitados, pues permítame agradecerle, porque es una verdad, ¿no? Ahí parece que tiene una llamada ahí, mi coronel. Sí, sí me escucha, mi coronel. Sí, sí les escucho, lo que pasa que entró... Ahí está, tiene una llamada mi coronel Lucio Gutiérrez. Vamos a darle un chance para que él pues atienda su llamada, ¿no? Está de viaje y aún así está haciendo un esfuerzo para estar aquí en Conciencia Política, ¿no? Ahí está, bueno, ahí está mi coronel. Los moderadores, por favor, mándenle la invitación. Se cayó porque recibió una llamada mi coronel. Ahí está, ahí le mandé la invitación. Ahí estamos, no sé si le sacamos esto de aquí y le colocamos. Ahí está conectado mi coronel. No se preocupe, todo tranquilo. Vamos a conversar. En Conciencia Política conversamos, ¿no? Conversamos de política con actores políticos y eso es lo que hacemos aquí, ¿no? Es un conversatorio de política. Ahí está. A ver, hola, no sé si me escuchan, hola. Fuerte y claro, mi coronel, fuerte y claro. Muchísimas gracias. Aquí a la orden, estimados amigos, para conversar con ustedes. Vea, yo quiero empezar, antes de darle paso a mis compañeros. Aquí tengo dos panelistas. Yo quisiera agradecerle, mi coronel, porque usted, bueno, derrocó a Yamil Maguad. ¿Eso es cierto o es falso, mi estimado? Bueno, lo que pasa es que nos unimos a un levantamiento nacional para los más jóvenes que tal vez no saben la historia. En 1999, el gobierno de la época, junto con banqueros, nos robaron más de 8.000 millones de dólares. 4.000 millones que el presidente de la época, Yamil Maguad, entregó a los banqueros que le habían financiado la campaña, y los banqueros, no contentos con eso, insaciables como son, seguían presionando, y entonces el presidente dictó el congelamiento bancario, es decir, congeló depósitos de todos los ecuatorianos en los bancos. Eso fue terrible, eso fue peor que una bomba atómica, porque la gente se quedó sin dinero, con lo que tenía en el bolsillo. Al día siguiente no había ni siquiera para comprar pan. Tiene el internet, está viajando el coronel Lucio Gutiérrez, está de viaje, está en carretera, está haciendo el esfuerzo para conversar con nosotros aquí en Conciencia Política, donde hablamos de política. Y nada, por favor, los moderadores alisten su pregunta rápida, concisa,
ya le vamos a mandar la invitación, está en carretera y se le cae, ¿no? Pero igual él está haciendo el esfuerzo para conectarse aquí, el expresidente Lucio Gutiérrez, estando en carretera, él hace el esfuerzo de conectarse y visitarnos para hablar de política. Y nada, yo le agradecí, ¿no? Porque hasta donde sé, el coronel Lucio Gutiérrez pues derrocó a Yamil Maguá. Es la historia, ¿no? Y él pues, ¿quién mejor para contarnos esa historia? Y hay muchas preguntas, ya tienen listas sus preguntas, amigos. Leonardo, User, ¿sí están ahí? ¿Tienen lista? Él nos estaba contando historia política, historia del Ecuador. Por ¿Qué tal, mi supuesto, estimado? la gente está Sí, preparada, User, lista. ¿cómo está? Claro, estamos aquí esperando al coronel nada más. Saludos, User, mi estimado. Él está haciendo un esfuerzo, ¿Cómo estando en estás? carretera, él hace un esfuerzo para estar aquí con el pueblo, con la gente. Y eso se tiene que agradecer. Ahí está mi coronel, ahí está, gracias a los Así, aquí moderadores. estamos a la orden, estimados amigos. Ojalá pues podamos conversar unos minutos. Les decía, estoy viajando para Quito, estoy en la camioneta cargado de bebida de guayusa que tengo que entregar el día de mañana en los almacenes del TIA para que se distribuya a nivel nacional. Soy un emprendedor, así que una de las actividades que realizo es esta bebida de guayusa. La guayusa, para los que no conocen, es una hoja que es un potente energizante natural. Energizante natural, lo llaman acá en la Amazonía antiarrugas, por la gran cantidad de antioxidantes. También, si les interesa, es afrodisíaco. También lo llaman acá el Viagra amazónico. Así es. Y también tiene propiedades. Oiga, mi coronel, yo no necesito todavía, o sea, todavía estamos activos, pero oiga, interesante Uno nunca sabe. En todo caso, ayuda y nos hace sentir bien a todos los que tomamos guayusa. Así que estoy llevando la guayusa a Quito y sin embargo pues hicimos aquí un alto. Estamos en la población de Cotundo, es una parroquia del cantón Archidona de la provincia del Napo. Desde aquí pues nos hicimos a un ladito de la carretera para cumplir con este saludo cariñoso, afectuoso a todos ustedes, amigos, y contestar pues algunas preguntas con el mayor gusto, con el mayor agrado. Oiga, yo quiero empezar. Bueno, yo ya le agradecí por haber hecho ese acto patriótico. Usted como parte de las Fuerzas Armadas pues derrocaron a Yamil Maguá, ¿no? Que es nefasto y la historia pues la conocemos, ¿no? En política. Oiga, mi coronel, usted es emprendedor. Tiene un partido político. Yo quisiera preguntarle si su partido político tiene alcaldías hoy por hoy. ¿Sí o no? En el cantón Santa Cruz tenemos alcaldías en la costa, por ejemplo en la provincia del Guayas, en Balsar. Tenemos alcaldías en la sierra, por ejemplo en el cantón Quero, en Archidona, en el cantón Quero, en Tungurahua. Tenemos alcaldías en la Amazonía, por ejemplo en la provincia del Napo, en Archidona, en el cantón en el que nos encontramos en este momento, en Arrosemena, Tola. Así que tenemos en las 4 regiones del país alcaldías, concejalías en la mayoría de las provincias del Ecuador. Y ahora pues con el apoyo de ustedes, estimados amigos, estamos impulsando lo que llamamos la tercera vía, que es la unidad entre gente honesta, gente patriota, gente que no tenga glosa, grillete, antecedentes penales. Las puertas pues completamente abiertas para ustedes, si es que desean servir al país en cualquier provincia del Ecuador en la que ustedes vivan. Así que tenemos alcaldes, tenemos concejales, tenemos prefectos. Buenas tardes, mi estimado coronel. Sí, buenas tardes, qué gusto, buenas noches. Aquí permítame una preguntita. Un migrante, aquí vamos a darle la bienvenida y la apertura, le va a hacer una pregunta Leonardo, que es un migrante joven, es un migrante, ahorita está en Europa, y le va a hacer una pregunta a mi coronel. Buenas tardes, mi estimado ingeniero Lucio Gutiérrez. Aquí le habla Leonardo desde Italia, ya son las 3 de la mañana aquí, bueno, estamos trabajando. Mi estimado coronel, yo he sabido de una noticia muy importante, una autobiografía suya, en la cual usted declara y dice que ha recuperado
más de $1.000 millones en lo que fue el feriado bancario. ¿Qué tan razón tiene esa autobiografía? ¿Dónde se llegó, dónde se trajo el dinero y cómo fue esa gran empresa suya? Si nos podría contar y darnos un poquito de esa explicación. En el año 1999, como les conversaba hace un momento, el gobierno de la época les entregó de las reservas del Banco Central del Ecuador a los banqueros, unos 8 o 10 banqueros que habían apoyado la campaña del presidente Yamil Mahuad, alrededor de $4.000 millones. Esa acción se llamó el salvataje bancario. No contentos los banqueros de la época, insaciables como son, le seguían exigiendo más dinero al presidente Mahuad. Entonces el presidente Mahuad congeló alrededor de $4.000 millones de los ecuatorianos en los bancos. Nos dejó sin dinero, nos robaron la plata a los ecuatorianos y fue terrible porque muchos ecuatorianos en esos días se jubilaron luego de trabajar 35 o 40 años y depositaron el dinero en los bancos. Otros ecuatorianos en esos días vendieron su casa, su terreno, su oficina, su negocio y pusieron en el banco con el objetivo de buscar algo mejor. Y de pronto congelaron el depósito de todos los ecuatorianos en los bancos y la gente se quedó sin plata. 58 personas se suicidaron por la impotencia de no poder retirar su dinero. Es como que en este rato el presidente ordena que se congele el dinero de los ecuatorianos de los bancos. Nadie puede retirar un centavo, ni en cajero automático. En el año 1999 no había cajeros automáticos. Y el pueblo se levantó no porque le habían subido un impuesto, no porque le habían subido el precio del diésel o de la gasolina, o porque le habían subido el precio de los servicios básicos o la canasta básica. El pueblo se levantó para reclamar su plata. Le habían robado la plata al pueblo ecuatoriano. Esto era insólito. Y nos ordenaban a los militares reprimir al pueblo. Ahora, ¿quién era el coronel Lucio Gutiérrez? Yo siempre fui el primero desde cadete de mi promoción. Fui, si es que alguien conoce, fui brigadier mayor, es decir, el mejor cadete que lo eligen los oficiales del último año, el que se para frente a toda la escuela militar y es la que manda, es la que controla, es la que disciplina a todos los cadetes de la escuela militar. Me gradué con el primer lugar de subteniente del ejército y luego hasta coronel. Siempre fui el primero en todos los cursos. Con orgullo, soy el único extranjero que en 100 años de existencia de la Escuela de Educación Física en Brasil, me gradué en primer lugar. El único extranjero. Un aplauso. Siempre... Un aplauso, por favor. Oiga, mi coronel, muchas una gracias. Preguntita. ¿Qué antes más? De darle paso, ¿Qué antes más? de darle paso a User, que tengo otra preguntita. Oiga. Déjeme un minutito para contestarle esa pregunta, pero para que sepan quién es el que hizo, para que sepan un poquito lo que significa el patriotismo. También soy el mejor graduado de la ESPE, no solamente de la Facultad de Ingeniería Civil, soy el mejor graduado de toda la ESPE. Soy el ecuatoriano que por primera vez le sacó al Ecuador campeón sudamericano en pentathlon militar. Y estando de coronel, a pocos meses, 2, 3 meses, de salir como agregado militar con toda mi familia a los Estados Unidos, a Washington, en una misión diplomática, sacrifiqué mi carrera militar. Esto es lo que más a mí me llena de orgullo, sacrificar algo que uno ama, siendo el mejor de mi promoción. Un historiador militar dice, el coronel Lucio Gutiérrez tiene el mejor currículum de toda la historia de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. El primero en todo, en Fuerzas Especiales, en el curso de paracaidismo y de comandos, el primero. Entonces nos levantamos en lugar de reprimir al pueblo y eso ocasionó la salida del presidente Mahuad. Luego a mí me agarraron preso, estuve 6 meses preso, nos dieron la baja del ejército, en el Congreso nos dieron la amnistía, salimos de la cárcel, comenzamos a organizar un movimiento político, llegamos a la presidencia. En la presidencia, jóvenes, hicimos, y por favor investiguen, el mejor gobierno
de toda la historia del Ecuador. Ya vamos ahí. Ya vamos ahí, mi coronel. Ya vamos ahí. Yo le quiero preguntar, usted es ingeniero, ¿verdad? Yo soy ingeniero civil, así es. Ya, yo le quiero hacer una preguntita. Si yo le digo oleoducto, ¿usted qué me puede decir? Oleoducto es para transportar el petróleo. En el Ecuador tenemos dos oleoductos, el SOTE, que es el tradicional, y el OSP, el oleoducto de crudos pesados, para transportar el petróleo desde la Amazonía hacia Esmeraldas y luego exportar crudo de petróleo. Ya que me dice petróleo, yo me hice cargo en mi gobierno con 370,000 barriles diarios de petróleo. En 2 años, 4 meses, elevamos a 560,000 barriles diarios de petróleo en una proyección de llegar a 1,000,000 de barriles diarios del petróleo. Vino el golpe de Estado en contra de mi gobierno y los gobiernos posteriores al de Lucio Gutiérrez no han podido incrementar un solo barril, ni siquiera mantener lo que yo dejé. La producción cayó a 400,000 barriles diarios de petróleo, a veces sube un poco, a veces baja un poco, pero se han perdido entre 100 y 150,000 barriles, lo que significan alrededor de 60,000 millones de dólares de pérdidas. Pero decían hace un momento, ¿cómo es eso de que se recuperó 1,000 millones de dólares? Entonces, cuando estuve de presidente, primero encarcelé a 6 banqueros ladrones del dinero de los ecuatorianos con el congelamiento bancario. Luego, utilizando la AGD, la Agencia de Garantía de Depósitos, que tenía capacidad para incautar, incautamos más de 1,000 millones de dólares de la plata que se robaron los banqueros y entregamos a los legítimos dueños al pueblo ecuatoriano. Les comentaba que nos robaron como 4,000 millones de dólares cuando congelaron la plata de los ecuatorianos en los bancos. Yo pude en 2 años, 4 meses recuperar por lo menos 1,000 millones y nadie ha vuelto a recuperar $1 más de la plata que robaron los banqueros. Y también el otro motivo del golpe de Estado fue porque en mi gobierno somos los únicos, no hay otro en la historia del Ecuador, otro presidente que tuvo el coraje no solamente de encarcelar banqueros, no solamente de sacarles la plata a los banqueros ladrones, sino que nombre de los banqueros, por ejemplo, el señor Nicolás, Guerrero Ferber, otro un señor Miranda, el señor Marcel Añado Jr., Nicolás Landes, allá le voy dando como 4 nombres, por ahí me faltan 2 nombres más de banqueros que encarcelamos en nuestro gobierno, y la gota que derramó el vaso para que se levante la oligarquía corrupta del país fue cuando incautamos bienes a 190 deudores morosos que no le querían pagar al país. Se habían acostumbrado, como ahora... ¿Y qué pasó con los Isaías? ¿Con los Isaías qué pasó? ¿Se fueron? Claro, pero también se les incautó bienes y los Isaías se fueron del país antes de que yo sea presidente. Se fueron del país justamente cuando estaba entre Yamil Mahuad y Gustavo Noboa. Cuando yo me hice cargo de la presidencia en el 2003, ya no estaban lamentablemente los Isaías, pero sí estaba Guerrero Ferber del Banco La Filantrópica y también los otros banqueros. Y les comentaba que incautamos bienes a 190 deudores morosos, entre ellos al hermano de León Febres Cordero. Esto es lo que irritó a la oligarquía, como un whatever nos viene a cobrar deudas y nunca habían pagado, así como ahora siempre les habían condonado deudas, hacían créditos de 10, de 20 millones de dólares, se paseaban con el dinero de los ecuatorianos, no pagaban, porque los presidentes son del mismo círculo vicioso que les condonaban deudas, hasta que llegó un presidente del pueblo, un presidente patriota, que les incautó bienes. Entonces saltaron hasta el techo, compraron a los generales traidores del mando militar en el año 2005, armaron la estrategia militar de traerle al expresidente Bucarán y culparle a Lucio Gutiérrez. Armaron también la estrategia de los militares de la Pichicorte y culparle a Lucio Gutiérrez. ¿Para qué? Para que 100, 200, tal vez 500 personas salgan a protestar en las calles de Quito y entonces los generales tener el pretexto
para quitarle el respaldo al presidente de la República, Lucio Gutiérrez, y Oiga, ahí comienza la debacle del país. La economía mi coronel, ¿sabe qué? Hay una palabra que usted acaba de decir muy importante, ¿ah? Que igual la decía Rafael Correa el Mashi, ¿no? Oligarquía. Usted y Rafael Correa, pues se le ha escuchado bastante esta palabra oligarquía. Y la voy a anotar, mi estimado coronel. Vamos a darle, por favor, el uso de la palabra. Mire, oiga, una preguntita, mi coronel. ¿Usted conoce a Soy Luis? ¿A quién? A Soy Luis. Es un Soy, influencer. Ajá, es un bueno, influencer he escuchado. como... Sí, ok, ok, no ok. tengo el gusto de conocerle personalmente, pero sí he escuchado. Ok, ok. Vamos a darle por favor el uso de la palabra a User, que es un ingeniero también, igual que usted, en el sector, pues él maneja bastante lo que es el sector también en petróleo y en la parte de esmeraldas, ¿no? Vamos a darle la bienvenida, por favor. User, aquí tenemos al expresidente de la República, al ecuatoriano, al ingeniero y ex asambleísta también, ¿ah? Ex asambleísta Lucio Gutiérrez. Oiga, es completo usted. Por favor, denle tap tap, por favor, denle tap tap a live. Oiga, esto no pasaba en la época de Lucio. Oiga, nadie le está dando tap tap. Nadie está tocando la pantalla. Por favor, esto no pasaba en la época de Lucio. Tóqueme la pantalla Aló. 10 veces cada uno. Hola, Ahí ¿qué está, tal? User. Un saludo, Amigo, User. Te te escuchamos. escucho. Aló. Hola, Hola. hola. Hola, User. Hola, User. Hola. Aló. Sí te escucho, sí te escuchamos. Coronel, buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto, buenas Un noches. Muy bien, servidor gracias. anónimo le saluda, compañeros de estos espacios, adelantándome a la pregunta porque pensé hacerla al final, entendiendo de que el punto de vista que desde el punto de vista que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes con el Ejecutivo de turno. ¿No cree usted que con la experiencia vivida, no cree usted que ya es hora de que las Fuerzas Armadas le quiten el apoyo a este gobierno de facto, como en un momento le quitaron a usted, aunque usted no llegó a los límites de este gobierno que está atravesando? Ya no es hora que gente patriota, como en su tiempo usted terminó también con un gobierno nefasto como el de Yamil Maguá, no es hora que el comando conjunto tenga la firmeza que usted tuvo en su tiempo para ponerle un alto a este gobierno que nos está matando a todos, en todo sentido. ¿Qué opinión le merece usted, presidente Gutiérrez, de lo que le acabo de decir? Yo creo que hay una alternativa, y la alternativa sería que el pueblo en las próximas elecciones le vuelva a dar una bofetada al presidente de la República, no votando por ninguno de los candidatos de la lista 7, así como votamos no en la consulta popular el 16 de noviembre del año anterior. Y a pesar de que los medios de comunicación nacionales comprados, pautados por el presidente Noboa, y los encuestadores igualmente comprados y pagados por el presidente Noboa decían que la consulta le iba a ganar 70-30, y fue realmente al revés. Yo creo que el pueblo le ganamos 70-30, aunque finalmente dijeron que el resultado era 60-40, pero en fin, se le ganó. Yo pienso que esa podría ser una alternativa, porque son situaciones muy difíciles. Uno necesita realmente ser un patriota para sacrificar algo que uno ama. Es muy difícil dar ese paso. Y yo amo a la carrera militar, amo ser militar, y sin embargo hice algo para mí mucho más sublime: sacrificar algo que amo por algo, repito, más sublime, como es defender a mi pueblo por una causa justa, porque el pueblo luchaba y reclamaba por la plata que le habían robado el gobierno y los banqueros en el año 1999. Por eso yo me uní a esa lucha, sacrifiqué mi carrera militar, me sublevé contra el gobierno, dejé a un lado mi posibilidad de ser general, mi posibilidad de salir de agregado militar a una misión diplomática. Todo eso sacrifiqué, la tranquilidad de mi familia. Entonces es bastante difícil. En todo caso, pues, si es que hay algún coronel bien puesto, lo podría hacer. Pero nosotros ahora, como ciudadanos, tenemos la posibilidad
de decirle no al presidente Noboa, porque no escucha, porque no cambia de actitud, porque cree que el Ecuador es una hacienda bananera y no está haciendo bien las cosas. Hay apagones, eso significa una incompetencia, una irresponsabilidad del presidente de la República. Si en mi gobierno no nos hubiéramos conectado eléctricamente con Colombia, la crisis, al menos hace 2 años atrás, hubiera sido catastrófica, porque no hubiéramos tenido la posibilidad de comprar electricidad a Colombia. Pero mire, eso es gobernar mirando en el futuro. La conexión la hicimos en mi gobierno. En mi gobierno, en 2 años, 4 meses, impulsamos 4 grandes proyectos hidroeléctricos. El proyecto Mazar lo iniciamos en mi gobierno, que hoy es realmente vital para evitar una catástrofe en apagones. En mi gobierno iniciamos el proyecto hidroeléctrico San Francisco en la provincia de Tungurahua. Comenzamos e impulsamos el proyecto multipropósito Baba en la provincia de Los Ríos y saqué a licitación el proyecto Toachi Pilatón en $300 millones, proyecto que debía entrar en funcionamiento en el 2010. Luego del golpe en contra de mi gobierno, echaron abajo ese proyecto, y ese proyecto ecuatorianos cuesta $1.200 millones. Se robaron $900 millones y todavía no funciona en su totalidad. Y el presidente Noboa ya está más de 2 años, ¿y qué ha hecho? Nada, no ha hecho nada, solo habla y persigue a la gente. Mi coronel, permítame un aplauso, por favor. Qué educación suya, la verdad. Aquí estuvo un asambleísta de ADN, pues, y fue todo lo contrario, ¿no? Oiga, le quiero hacer una pregunta. Usted en la consulta popular, que fue hace poco, en la consulta popular en la última, en la del 4-0, que para este gobierno, ¿usted votó sí o votó no en esa consulta, mi coronel? Voté no e hice campaña por el no, diciéndole al pueblo ecuatoriano que no podemos apoyar a un gobierno que ya tenía tintes dictatoriales, un gobierno que estaba apoderándose de todas las instituciones del Estado. Ventajosamente, la mayoría coincidimos y le dimos un rotundo no en las 4 preguntas al presidente de la República. Y ahora en las próximas elecciones yo creo que tenemos que multiplicar ese mensaje para votar no por los candidatos de la lista 7, para que ojalá el presidente entienda y cambie de actitud. Y hay una alternativa. Yo hablo de una tercera vía, que significa unirnos, toda la gente honesta, honrada, patriota, toda la gente que no tenga glosa, grillete, antecedentes penales, porque el Ecuador necesita cambios radicales. Yo presenté el proyecto de cadena perpetua hace más de 2 años, y el actual gobierno no lo aprueba. Cadena perpetua para los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan la plata robada y luego se sometan a una reducción de 10 años de cárcel. Cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los sicarios. Cadena perpetua para los sicarios, violadores, asesinos, y que todos los presos trabajen para que paguen por la comida y por la alimentación y para que de esa manera se rehabiliten. Pero está ahí ese proyecto y no lo aprueban. Hace como unas 3 semanas estaba en un estudio, en una investigación académica, visitamos El Salvador, yo tengo una maestría justamente en defensa, paz y seguridad, con la Universidad Nacional de España. Y fuimos a hacer un estudio por qué El Salvador, de ser uno de los países más inseguros, pasó a ser de los más seguros del mundo. Y justo en esos días, hace como 3 semanas, el presidente Bukele aprobaba con bombos y platillos la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas. Yo tengo aquí presentado hace más de 2 años un proyecto mucho más completo, una revisión total del Código Orgánico Integral Penal, y está ahí, no se valora lo nuestro. Y también estuvimos en Panamá, así vino haciendo un estudio, porque Panamá, jóvenes, hace unos 30 años, era una economía más pequeña que la ecuatoriana, más pobre que la ecuatoriana. Ahora uno va a Panamá y parece que estamos en Nueva York. Hay como 400 instituciones financieras. ¿Qué hizo Panamá? Primero era un paraíso fiscal, luego se convirtió en un centro financiero internacional. Yo vengo insistiendo y promoviendo que debemos preparar la legislación para convertir al Ecuador en un centro
financiero internacional para que vengan los bancos más grandes del mundo al Ecuador y en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales del 1, del 2, del 3% de interés anual. Son cambios radicales que se tienen que hacer en el Ecuador, pero para eso tenemos que unirnos, porque los políticos no van a querer ponerse la soga al cuello en una asamblea constituyente. Esto hay que aprobarlo en una consulta popular para que dejen de robar los políticos ladrones y para que el Ecuador se convierta en un centro financiero. Los banqueros ecuatorianos no van a permitir, van a billetear a los asambleístas en una asamblea constituyente. Sí. Mi coronel, yo le escucho a usted y usted me habla de obras, me habla de proyectos, usted me habla de todo eso, que también habla, que mucho habla, igual que usted, Rafael Correa el Machia, obras para el pueblo, obras para la gente, que el pueblo quiere ver su plata, es decir, los ciudadanos, los emprendedores como usted, pagan los impuestos al día, a diferencia de otras familias, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Este gobierno pues está dudoso por esa parte. Parece que, bueno, tengo unas invitaciones, por favor toque la pantalla, vamos a darle el uso de la palabra y la bienvenida, por favor. HCJB, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas, le escuchamos, le está escuchando el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. Muchas gracias, mi estimado Conciencia Política. Buenas noches al ingeniero Lucio Gutiérrez y buenas noches a todo el panel. Ingeniero, buenas noches nuevamente. Conocedor siempre de su espíritu de acción y también admiro su visión, mi estimado ingeniero. Quisiera entender un poquito, ¿qué recuerda usted de su gobierno? Tal vez le trae recuerdos la avenida 10 de agosto con la rectificadora Gutiérrez, que cariñosamente la prensa le decía, ¿no? O tal vez le entusiasma el movimiento Los Forajidos, que lo querían mucho, me recuerdo, que lo querían mucho y le pasaban acompañando incluso hasta aquel helicóptero, ¿no? Nada más es una preguntita, con todo el respeto, mi estimado ingeniero. Sí, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que más recuerdo de mi gobierno? Que en mi gobierno demostramos que cuando el presidente no roba, ni deja robar a los ministros y altos funcionarios, la plata alcanza para todo. En mi gobierno es la última vez que se elevó sueldos y salarios a todo el sector público a la escala de 14 grados. En mi gobierno, con un precio del petróleo de apenas $18 en el presupuesto del Estado, duplicamos la pensión a los jubilados. Incrementamos el presupuesto a los municipios y prefecturas en un 50%. Mi gobierno es el único en la historia del Ecuador que bajó la deuda total, tanto la deuda externa como la deuda interna, de 4.200 millones de dólares a cerca de 11.000 millones de dólares. Los otros gobiernos irresponsables, con petróleos que tenían 60, 70 y hasta $100 el precio del barril de petróleo, nos endeudaron irresponsablemente y ya va llegando a 100.000 millones de dólares la deuda. También recuerdo que mi gobierno es el único, no hay otro en la historia del país, que dejamos alrededor de 7.000 millones de dólares en ahorros al gobierno de Rafael Correa. El único gobierno que, habiendo recibido en crisis el país, dejamos superávit. No hay otro en la historia del Ecuador. También recuerdo que en mi gobierno la economía creció al 8.82%, la más alta de toda América. Éramos los primeros de América. Crecíamos económicamente más que Estados Unidos, más que Canadá, más que Chile, Argentina. Éramos los primeros. También recuerdo que en mi gobierno llegamos a ser los terceros de América Latina, solamente por debajo de Brasil y México, que más inversión extranjera recibíamos. Por eso es que se generaban más de 250.000 empleos por año. Y también por eso es que tenemos el récord de la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador. Por favor, revisen los datos del INDEC, del CICE, de la Flaxo, del Banco Central, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y van a ver que en mi gobierno 2003-2006 es cuando más se reduce la diferencia entre los más ricos y los más pobres. Hay algunos artículos que se publicaron en el año 2010 en base a un estudio de la ONU que decía que desde México hasta Chile, en donde más se redujo la desigualdad, en donde más se redujo la pobreza, fue en el Ecuador. No dicen en el gobierno del presidente Gutiérrez,
pero dice en los años 2003, 2006, cuando yo fui presidente. Entonces, eso es lo que recuerdo. Con respecto a los forajidos, forajido significa delincuente. Y hay algunos que cuando llegaron al poder fueron a atracar. Por eso están prófugos de la justicia. Por eso no están en el Ecuador, como sí está Lucio Gutiérrez. Y es cierto que me decían una rectificadora. Y alguna vez le dije a un periodista, dígame 3 cosas en las que yo he rectificado. Aunque rectificar es de sabios. Solo los necios, como el actual presidente, no rectifican, no escuchan, no corrigen sus errores. Los sabios rectifican, hacen pausas estratégicas, corrigen errores, escuchan el clamor del pueblo ecuatoriano. Pero ya que entramos al tema de los forajidos, amigos, para que sepan, mi gobierno, lo he dicho y podemos contrastar cifras, es el mejor en cifras de toda la historia del Ecuador, tanto en la parte económica como en la parte social. Pero eso no es lo que a mí más me llena de satisfacción. A mí lo que más me llena de satisfacción son los motivos por los cuales hubo el golpe de Estado. Y son primero porque mi gobierno es el único que enfrentó a la oligarquía, no con palabras, con discursos huecos, con realidades. El único que encarceló a 6 banqueros, el mío. Mi gobierno, el único que recuperó, le sacó más de $1.000 millones a los banqueros ladrones y les entregó al pueblo a sus legítimos dueños. Y mi gobierno es el único, a diferencia de todos los otros que han condonado deudas a los deudores morosos más ricos del país. Yo les incauté bienes, entre ellos al hermano de León Febres Cordero. Por eso es que la oligarquía se levanta, compran a los generales traidores, los generales arman la estrategia de traerle al expresidente Bucaram, de armar la pichicorte, de culparle a Lucio Gutiérrez para que un grupo de personas salgan a las calles a protestar. Gente rica, ahí no había un indígena, ahí no había gente del pueblo, gente rica. Y sin que el Ecuador... Estos generales traidores le quitaron respaldo al presidente de la República y se cayó el gobierno. Y ahí comienza la debacle. La economía que crecía al cerca del 9%, hoy no crece ni al 3%. Mi coronel, aquí estuvo Abdalá Bucaram en este espacio. Esta es mi nueva cuenta, mi otra cuenta de más seguidores, casi 50.000, ya no la tengo. Pero estoy empezando de nuevo. Esta es mi nueva cuenta. Y aquí estuvo Abdalá Bucaram. Y yo no sabía ese dato, mi coronel. ¿Qué me decían? Alfredo Pink, estoy en una entrevista. A ver. Sí, los social cristianos le habían traído al expresidente Bucaram unas 2 veces anteriormente y le trajeron una tercera, porque los generales comprados por la oligarquía les dijeron a la oligarquía, bueno, ¿y cómo le tumbamos al presidente? Pues si el Ecuador nunca ha estado mejor que ahora. La plata alcanzaba, había paz, había tranquilidad, no había actos de corrupción del gobierno, y por eso me ven aquí, soy el único expresidente que camino por el país solo, sin guardaespaldas, sin chaleco antibalas. Entonces había que armar una estrategia militar, y la estrategia fue traerle al expresidente Bucaram y culpar a Lucio Gutiérrez, armar el tema de la pichicorte y culparle a Lucio Gutiérrez. ¿Para qué? Para que alguien del norte de Quito salga a protestar y de esa manera pues tener los generales el pretexto de que por la paz, etcétera, etcétera, le quitan el respaldo y ahí se cae el gobierno. Y van y me secuestran y me sacan a la fuerza de la oficina del despacho presidencial. Fueron 2 generales con 40 soldados, me sacan a la fuerza. Me llevan a la terraza de Carondelet y cuando les digo a los generales, imposible, ¿cómo va a venir un helicóptero? Ahí teníamos antenas para conectarnos con las 24 provincias del país. El general me dice, presidente, nos ordenaron retirar la semana anterior. Les dije, generales estaban complotados, generales miserables, estaban complotados con las oligarquías corruptas, con los banqueros corruptos a quienes encarcelé, con los deudores morosos a quienes yo incauté bienes. Pero vino el helicóptero, me lanzaron en el helicóptero, le pedí al piloto, lléveme a la Tacunga, lléveme a Ambato, a Riobamba, a Puerto Viejo, a Guayaquil. Y el piloto me dice, señor presidente, tengo la orden del mando militar de llevarle al viejo aeropuerto. ¿Y para qué me llevaban al viejo aeropuerto, ecuatorianos? Para que me linchen, para que me maten, porque ahí me esperaban manifestantes. La pregunta es, ¿cómo los manifestantes sabían? Miren la pregunta que les hago.
cómo los manifestantes sabían que al presidente legítimo de los ecuatorianos, un ex militar, un ex oficial de fuerzas especiales, primera antigüedad en el curso de comandos, le iban a llevar al aeropuerto. Lo lógico era que le lleven a una unidad militar. Entonces, ahí hay la complicidad, ahí hay el intento de magnicidio. Lo que querían es que le llevaban a Lucio al aeropuerto, al viejo aeropuerto, los manifestantes lo descuartizaban, lo mataban, y entonces tenía que sucederle el vicepresidente. Eso es lo que armaron de manera macabra. El pueblo ecuatoriano no es asesino. ¿Por qué le iban a matar a Lucio? ¿Por hacer el mejor gobierno de la historia del Ecuador? ¿Le iban a matar por ser el único presidente que bajó la deuda externa, más de 3.000 millones de dólares? ¿Le iban a matar a Lucio porque es el único presidente que demostró que cuando no se roba la plata alcanza? Dejé en ahorros como 7.000 millones de dólares al presidente Rafael Correa. Por eso le iban a matar. Le iban a matar porque Lucio demostró que el Ecuador puede ser el mejor de América. Crecíamos al 8,82% la economía, el crecimiento más alto de la historia del país, el crecimiento más alto de América. Por eso le iban a matar. Miren, mi coronel, todos estos datos, yo la verdad voy a corroborarlos. Ok, está bien. Me gustan todos estos datos que estoy escuchando. Y usted quisiera ser presidente otra vez del Ecuador, ¿no? Mire, yo estoy trabajando, yo siempre he sido un hombre de trabajo. Yo no solamente hablo de generar empleo cuando estoy en el poder público, yo lo hago ahora como emprendedor, genero empleo, genero trabajo, porque eso es lo que tenemos que hacer todos los ecuatorianos, siempre dar ejemplo. Pero obviamente, si es que tengo esa oportunidad, mi compromiso sería ahora, que tengo más experiencia que la primera vez, corrigiendo errores que también cometí, y con el apoyo de ustedes, el compromiso a hacer un gobierno mejor que la primera vez, mejor que la primera vez. Ese sería mi compromiso si es que en el 2029 tengo esa oportunidad de ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. Aunque ahora eso es muy difícil porque las elecciones ya no son como antes, una lucha, una confrontación de ideas, de propuestas, de honradez, de patriotismo. Ahora es una competencia quién gasta más. Unos gastan millones porque no pagan impuestos, otros gastan millones financiadas por el narcotráfico, y el pueblo y la clase media ya no tenemos opción. Es muy difícil. O sea, mi coronel, usted está admitiendo que ahora se hace fraude. Eso es lo que usted está admitiendo. A ver, no le entendí, repítame por favor. Usted está admitiendo que ahora no es como antes, ¿no? Ahorita pues ya no hay confrontación de ideas, sino ahorita pues se gana con fraude, con quién tiene más plata, así. Sí, lamentablemente a eso hemos llegado, pero aquí un llamado patriótico a ustedes, que si el pueblo nos unimos y si el pueblo no nos dejamos comprar la conciencia y si el pueblo analizamos los antecedentes de los candidatos, no solamente su preparación académica, sino también sus antecedentes penales. Si no nos comprometemos, si no nos esforzamos, va a seguir sucediendo lo que decía Platón hace más de 2000 años, el filósofo griego. El precio de desentenderse de la política, decía Platón, es el ser gobernado por los peores hombres. Porque en definitiva, ¿quiénes elegimos a las autoridades? Somos nosotros. Oiga, mi coronel. Oiga, mi coronel, entonces, bueno, usted me está admitiendo que aquí hay fraude, bueno, ya no es como antes, ahorita hay que pensarlo 2 veces antes de ser candidato a presidente. Bueno, Rafael Correa también decía que se hace fraude ahora, el Machi también, igual que usted, pero bueno, oiga, mi coronel, qué chévere este conversatorio con respeto. Esto es lo que a mí me gusta. Por favor, toque la pantalla, por favor, vamos a darle luz a la palabra a Marcelo Quaker, que es novoísta, que él apoya a Noboa, ha hecho campaña por Noboa, y dice Marcelo Quaker que él votó por Noboa porque es guapo. Entonces, vamos a escuchar a un novoísta. Buenas noches. Me está queriendo desprestigiar. Buenas noches, coronel. Alguna vez me topé con usted. Usted venía de Europa y me nació saludarlo y le di la mano y usted me saludó. Bueno, mire, yo primero no soy muy favorable
a su gobierno en el sentido ideológico, ¿no? Pero mire, yo le reconozco todo lo que usted ha dicho de su gobierno es verdad y eso yo lo quiero transmitir a la gente que está escuchando. Es decir, el gobierno de Lucio Gutiérrez trajo estabilidad económica. Me parece que su ministro o uno de sus ministros fue Mauricio Pozo y lo manejaron muy bien la economía. Yo inclusive, no es que sea novoísta, soy más bien contrario al gobierno de la Revolución Ciudadana porque creo que la gente fue vilmente engañada y fanatizada con las sabatinas. Entonces, es verdad que usted hizo el proyecto San Francisco, dejó contratado Toache Pilatón, es verdad. Y yo les he dicho a la gente, todo lo que usted dijo aquí es absolutamente real. Yo creo que el país que usted dejó era un país muy bien encaminado. Se había terminado el segundo oleoducto, la producción petrolera subió, subió un poco más el petróleo de lo que usted dijo, pero bueno, yo lo que quisiera saber es ya, digamos, yo soy favorable a la minería, soy favorable al petróleo, soy un poco también creo que uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador es un Estado que tiene un gasto público gigantesco y entonces por ahí quiero yo encaminar mi pregunta. O sea, tengo básicamente 3 puntos. Usted haría algo por reabrir el ITT. De ahí se podrían producir fácilmente 100.000 barriles en muy poco tiempo. El Ecuador había apostado $2.500 millones en ese campo y lamentablemente está cerrado. El ITT, sí. Y yo también soy favorable a la minería artesanal, a toda la minería del pueblo, a la minería en los ríos. Yo soy extractivista, entonces sí me gustaría que usted se pronuncie sobre los dos temas, el ITT y yo soy favorable a la minería. Y minería artesanal, interesante, lo voy a anotar eso, Marcelo. Yo creo que está muy mal que llamemos, que les llamemos delincuentes a los mineros. O sea, me parece a mí eso un engaño, una estupidez además. Así que quisiera unos pronunciamientos respecto a eso. Y por último también sobre el exceso del tamaño del Estado, si usted también podría pensar sacar una motosierra. Marcelo, tú ya te me lo quieres llevar a la casa, pues al ingeniero Lucio Gutiérrez. Mejor llévatelo a tu casa, pues, Marcelo. Sí, mi coronel. Ya, Marcelo, mucho gusto, muchas gracias por la pregunta. A ver, mire, hace rato me preguntaron si me gustaría volver a ser presidente en el 2029. Bueno, si yo sería presidente, yo haría lo siguiente: convocaría al mundo y les diría, a ver, señores, especialmente de las grandes potencias del mundo, aquí en el Ecuador tenemos, no sé, en reservas, a lo mejor voy a decir un número, 300.000, 400.000 millones de dólares en reservas de minerales y de petróleo. Yo le propongo al mundo dejar bajo tierra ese petróleo, esa minería, a cambio de que el mundo me dé el equivalente en los miles de millones de dólares que acabo de mencionar. Pero ese dinero, que el mundo no lo va a dar fácilmente, y si lo da, y para que nos den, ese dinero iría a un fideicomiso, para utilizarle básicamente en 3 o 4 cosas. Primero, en hacer remediación ambiental. Y ahí estamos generando empleo, para recuperar las áreas que fueron contaminadas por los derrames de petróleo, los ríos que han sido contaminados por la explotación indebida de la minería. Segundo, para darle servicios básicos a la gente más pobre del país. Tercero, para darle vivienda a la gente que no tiene vivienda. Y vamos generando empleo. Y vamos sacando a la gente de la pobreza, generando empleo. Y cuarto, invertir el dinero básicamente en educación y en salud, porque si no le educamos al pueblo, el pueblo no va a salir del subdesarrollo. Si es que el mundo diría no, entonces tendríamos que ser muy rígidos en controlar que la explotación sea utilizando la tecnología, tanto la petrolera como la minería,
para que no se contamine la naturaleza, para que no se mate a nuestros ríos, para que no se destruya la naturaleza y la Amazonía como se está destruyendo. Eso en conceptos generales. La propuesta para reducción del tamaño del Estado, por supuesto que tenemos dos propuestas. Una que ya le hemos presentado en la Asamblea Nacional, que es pasar nuevamente a un Congreso bicameral. No asamblea, sino a un Congreso y bicameral, con 2 diputados por provincia, seríamos total 48, un senador por provincia, 24 más 48, 72, no más, pero con requisitos. No deben ser candidatos a ninguna dignidad de elección popular los que tengan glosa, grillete y antecedentes penales. Y además de esos requisitos mínimos para ser diputado, en cuanto a preparación, en cuanto a experiencia, y requisitos más exigentes para ser asambleísta. Y otra propuesta mucho más agresiva y mucho más polémica, que es pasar de las 24 prefecturas que actualmente tenemos a 4 gobernaciones regionales, una por la Amazonía, otra por la sierra, una por la costa y otra por la región insular, con descentralización no solamente de responsabilidades, sino también de recursos, y pasar de 222 municipios que actualmente tenemos en el Ecuador a 23 alcaldías mayores. Serían 6 en la Amazonía porque son 6 provincias, 10 alcaldías mayores en la sierra porque son 10 provincias y 7 alcaldías mayores en la costa porque son 7 provincias. Y los miles de millones que vamos a ahorrar, invertirlos en educación como primera prioridad y luego en salud. Si no invertimos en educación, si no invertimos en salud, el país no va a salir del subdesarrollo. Entonces, por ahí es la propuesta de lo que promocionamos, lo que impulsamos, la tercera vía, porque esto tiene que ser aprobado en una consulta popular. Esto no se va a aprobar en una asamblea constituyente. Los banqueros no van a dejar que el Ecuador se convierta en centro financiero internacional. Los políticos que no entienden de patriotismo no van a querer que se reduzca el número de municipios, de alcaldías que hoy son 222 y que son 24 prefecturas, a 23 alcaldías. Oiga, usted Sí. me habla de descentralizar el Estado. Rafael Correa el Machi también. Oiga, usted tiene varias cosas que ha compartido con el Machi, con Rafael Correa, mi coronel. Descentralización, y yo estoy muy de acuerdo con esa propuesta que usted está haciendo. Y yo le quiero hacer una pregunta rapidito. Antes de darle el paso al doctor Lucian, en orden vamos, de ahí va Adrián Pazmiño y de ahí vamos con Kelvin Ponce, el mejor DJ del Ecuador. Amigo, ¿qué opina usted? Si usted queda como presidente, ¿usted va a continuar la obra y acabar con este negociado de la oligarquía, que es la importación de combustibles, la refinería del Pacífico? Mire, gracias por la pregunta. En el año 2005, yo saqué a licitación internacional en menos de 5.000 millones de dólares la refinería de Jaramijó, que era para refinar 300.000 barriles diarios de petróleo. Lamentablemente, el gobierno correísta Rafael Correa se equivocó desde mi punto de vista, porque le cambió de sitio de Jaramijó, que es el mejor sitio técnicamente hablando. Hay un calado de sobre los 14 metros, ahí tenemos la base de submarinos, y entonces los buques grandes, los tanqueros petroleros podían atracar sin problema, darnos el petróleo, se lo refinaba y luego se podía vender. Se equivocaron en traerlo al Aromo. Primero tienen que gastar más, porque atracan los buques en Jaramijó, necesitan tubería, bombas para bombear el petróleo hasta la refinación, y luego desde el Aromo tubería y bombas para bombear los derivados del petróleo hacia los tanqueros. Y luego también se equivocaron al duplicar el precio. Prácticamente con Chávez lo pusieron en casi 10.000 millones de dólares, con lo cual se hizo inviable, porque un proyecto, una refinería de esa naturaleza, no podía costar más de 5.000 millones de dólares. Entonces estamos
completamente de acuerdo. Yo lancé ese proyecto y por eso yo les digo que si no había el golpe dado por esta oligarquía corrupta que compraron a los generales, el Ecuador estaría caminando a un país del primer mundo, porque no solamente que íbamos a construir la refinería de Jaramijó para pasar a ser exportadores de derivados del petróleo, y eso nos permitía en esa época ahorrarnos $4.000 millones. Hoy nos cuesta $8.000 millones que nos estaríamos ahorrando, y sobre todo en esta época en que el petróleo está en alrededor de $100. Segundo, habíamos estado a punto de firmar los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Esto hubiera significado que las inversiones se multipliquen por 15 en el Ecuador. Yo decía, las inversiones se van a multiplicar por 5, pero se multiplicaron por 15. El Ecuador recibía como $1.600 millones de inversión extranjera. Chile recibía un poco menos de 1.200. En el Ecuador de Lucio Gutiérrez se invertía más que en Chile, más que en Perú. En Perú se invertían como 900 millones, más que en Colombia, que se invertían como 1.000 millones, más que en Argentina, que se invertían como 1.000. Mi coronel, pero la materia prima, bueno, el mal llamada refinería del Pacífico, porque en realidad era un complejo petroquímico que incluía la refinería, por eso es que costaba un poco más, pero la materia prima de una refinería, mi coronel, es el agua y el petróleo. Y Venezuela, pues bien sabido es que es la reserva más grande. Hoy, con los nuevos estudios, Venezuela es la reserva más grande de petróleo y que materia prima para una refinería. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Es mi opinión, estamos en un conversatorio nada más. Mi coronel, vamos a darle paso, mire, y gracias por contestar todas las preguntas, mi coronel, y por esa valentía, demostrar la valentía de subir aquí donde está el pueblo, donde está la gente real, ¿no? La gente real subiendo a preguntarle a usted. Eso sí, con mucha educación. Por favor, toque la pantalla 10 veces cada uno, por favor. O sea, oiga, esto no pasaba en la época de Lucio. Con Lucio no pasaba esto. Aquí nadie quiere dar tap tap. De tap tap, por favor. Vamos a darle la bienvenida a Lucia. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos, antes que nada, gracias, anfitrión. Buenas noches, coronel Gutiérrez. Buenas noches, un gusto. Lucian le saluda. Usted, insisto, usted me recuerda mucho al caso Watergate, cuando lo entrevistaron, David Frost, creo que se llamaba el periodista, lo entrevistó a Richard Nixon. Es igualito, las mismas posiciones. Coronel Gutiérrez, en su campaña política, cuando usted quedó presidente, yo recuerdo muy bien ese discurso. Ahora digamos que lo enmarco con precisión. Y al principio usted tenía un discurso más patriótico, como usted dice, más nacionalista y hasta de izquierda, inclusive. Pero con el tiempo, ya cuando quedó presidente, con el tiempo se fue reacomodando hacia posiciones un tanto neoliberales, se podría decir, ¿no? Especialmente en temas económicos y bueno, así que al final su gobierno se movió más hacia la derecha, con un énfasis en apertura de mercado y endeudamiento, ¿no? Recordemos que cuando usted salió del poder, aproximadamente 10.000 millones quedó en deuda. El dato exacto no lo tengo, si me pueden corregir alguien, perfecto, no tengo ningún problema. Ahora, el problema viene aquí, sea para algún puesto de funcionario público, sea asambleísta, sea inclusive hasta mismo presidente. El problema es que en la campaña, y recordemos por qué salió Yamil Mawad, el expresidente Yamil Mawad, precisamente porque usted lo sacó porque dejó endeudado al pueblo. Y ahora, usted en el 2021-2022, si no me equivoco, viene la campaña de Guillermo Lasso, y en segunda vuelta usted le da el apoyo a Guillermo Lasso, uno de los vinculados al feriado bancario.
Y no contento con eso, con eso termino mi pregunta, y no contento con eso, le da el apoyo a Daniel Noboa tanto en la primera elección como en la segunda elección para presidente. Después que venimos con apagones de 14 horas, ¿qué tipo de transparencia se puede esperar de usted si ya le ha dado el apoyo a personas nefastas en el pasado, coronel Gutiérrez? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. A ver, primero, nuestro partido, nuestro glorioso partido, la Reserva Ética y Moral de la Política Ecuatoriana, que es Sociedad Patriótica, y se demuestra porque Lucio Gutiérrez es el único expresidente que camina libremente por el país, sin guardaespaldas, sin chaleco antibalas. Si eso no lo valoran, no lo reconocen, bueno, es ya problema de cada uno. Segundo, a las personas y a los gobiernos se los califica por los resultados, no por lo que dice la gente o la prensa corrupta, prensa a la que yo no le pagué un centavo. Por eso me ataca la prensa. No les pagué un centavo en pauta, ni a Teleamazonia, ni a los grandes medios de comunicación. Pero júzguenme por los resultados. La mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador en el gobierno de Lucio Gutiérrez, más del 4% anual. Mire un estudio de la Flaxo, miren los datos del INEC. La Flaxo compara, ya que usted hablaba de Rafael Correa, en mi gobierno se reducía más del 4%. Coronel Gutiérrez, disculpe, esa no fue la pregunta que